Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista en Canarias al Día. Es un asunto que hemos tratado en muchas ocasiones. Hoy, por fin, este lunes, se ha dado el visto bueno al nuevo decreto que regula la producción del plátano, entre otras cuestiones que van a ser fundamentales y que van a cambiar, supuestamente, según el Gobierno de Canarias, que lo ha impulsado, va a haber una mayor justicia en cuanto también al reparto de la ayuda de 141 millones que llega de los fondos del POSEI, de los fondos europeos. Vamos a hablar de cómo va a quedar la situación del plátano y lo vamos a hacer con una persona que ha sido, sin duda, uno de los padres de este documento, aunque ya no está en el Gobierno de Canarias, el exdirector de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño. Javier, gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que, bueno, lo decía, usted ha sido, sin duda, se puede decir que casi el padre de este documento. ¿Está feliz, contento? Sí, bueno, he participado de una manera importante en el documento y en el proyecto. Y sí, estoy muy contento, muy feliz, muy satisfecho con el resultado de la aprobación por fin hoy en el decreto. Quizás hemos tardado un poco demasiado y ha generado alguna herida en el sector, pero bueno, al final lo tenemos, un documento que viene a poner las bases para conseguir la estabilidad en el sector platanero, un reparto mucho más justo de la ayuda POSEI y, en definitiva, dotar también de mayor transparencia al sistema para perseguir con más facilidad el fraude que pueda cometerse en la asignación de los kilos de referencia. Al final son muchas cosas las que plantea este decreto, las que cambia. ¿Usted qué destacaría? ¿Qué considera que es lo más importante de todo lo que plantea este nuevo decreto? Para mí hay una cosa fundamental e importante que a veces se habla muy poco de él, es la limitación de entrada de nuevos cultivos al sector. De entrada con ayuda POSEI, es decir, desincentivar la entrada por la sobreproducción que tenemos. Para mí eso es lo más fundamental y es una lectura importante que tenemos que sacar de este documento. Después hay otras limitaciones, que es la de los kilos por hectárea de rendimiento, que es el único cultivo con ayuda POSEI en Canarias que no lo tenía. La medida 1 lo tenía, la medida 2, la del plátano, que es específica para el plátano del POSEI, no la poseía, y yo creo que era de justicia ponerla. Además, un rendimiento en el sentido que pone en 68.500 kilos que ha quedado, que eso es el 40 y poco % más de la producción media de una hectárea en Canarias, que son 47.000 kilos. Eso es importantísimo porque limita los 420.000 toneladas que tienen derecho a ayuda de los 141 millones de euros que nos da Europa. Da peso a todos los agricultores, es decir, compensa las posibilidades de supervivencia o de pérdida de renta de un productor de una zona 3 o zona 4 de cultivo, Tijarafe, Los Sauces, por hablar de La Palma, frente a una mejor zona como el Remo o la soya, donde tiene unas producciones mucho mayores. Con los prorrateos que habíamos tenido en los últimos años respecto a la ayuda, en los últimos 3 cálculos, y si manteníamos el sistema de cálculo durante los próximos, podríamos llegar a unas reducciones del 10 o del 15%. Y eso pondría en peligro precisamente a esas zonas de zona 2, zona 3, que es donde llevamos a los comisarios europeos para ver la agricultura heroica y para demostrar que hay que seguirle dando ayuda al plátano. Un poco contradictorio. Por contra, en esos 68.500 kilos, creo que es una producción agronómicamente suficiente. Solo el 9% de los productores canarios superan esa cantidad para conseguir que, junto a la producción que tengan, pues consigan esa estabilidad que queremos dar al sistema y que los agricultores tradicionales en Canarias sigan teniendo esa ayuda de pérdida de renta y no perderla. Con el modelo actual hay un dato que se repetía mucho y es el de que en torno al 5% de los productores se llevaban el 50% de la ayuda que llegaba de Europa. ¿Eso cambiará con este nuevo cálculo, entiendo? Eso con este cálculo no va a cambiar del todo, porque esos productores de los que hablas, que son las máximas extensiones, según los cálculos que hacíamos cuando yo estaba en la consejería, estaban por debajo de esos rendimientos. Lo que sí viene de camino es una norma que viene de Europa en que va a hablar de la progresividad, con la cual yo estoy muy de acuerdo. Es decir, los costes, las economías de escala se pueden aplicar en grandes producciones, con lo cual las ayudas a esos costes, a esas pérdidas, a esas producciones
deberían ser menores o progresivamente menores en un agricultor pequeño frente a un agricultor grande que se pueda ayudar más de esa economía de escala. Eso viene en camino, eso no es una imposición desde el Gobierno de Canarias, es una imposición desde la Unión Europea que están desarrollándose en la política agraria común. ¿Qué supone o cómo se calculan esos 68.500 kilos? Por los 68.500 kilos, el método de cálculo también ha cambiado, hemos pasado de 2 a 3 años, para un poco compensar pues, malas producciones y que el agricultor tenga la oportunidad y el tiempo para regularlo. Es decir, que si hay un año malo, pues se puede compensar quizás con los el cálculo es muy fácil, es decir, el 50% del peso lo tiene en los kilos el histórico anterior y después de los 3 últimos años se le pone un peso en la media del 16,6%. Y eso te va a dar el resultado final de lo que vas a cobrar, que no puede superar los 68.500 kilos en ayuda. Tú sí puedes producir más, pero en ayuda no te van a dar más. Si tienes 40.000 kilos, te dan solo por los 40.000 kilos de ayuda. Eso es un instrumento fantástico para lo que te decía, de compensar esas posibles caídas en producción que podemos tener durante la vida de tu finca, ¿no? Y compensar y dar más estabilidad al plátano y al cultivo en general. ¿Se reducirá la pica, ese plátano que no se comercializa y que se acaba tirando? Esto tiene un efecto colateral, David. Es decir, el efecto colateral para mí muy importante, que también se habla muy poco, es que ya no se va a poner el acento en producir más kilos. Entonces, al no producir más kilos para obtener más ayuda, el agricultor inteligente, el buen agricultor, lo que tendría que pensar es que en su explotación tiene que ir a producir en las épocas en las que el mercado está menos cubierto, es decir, en que hay menos oferta para obtener un mejor precio. Nosotros pensamos que ahí puede haber un efecto colateral y que eso los agricultores se van a dar cuenta muy rápido, de que ellos lo que tienen que jugar es, y sobre todo un agricultor de zona buena, a lo mejor renunciar a unos pocos kilos por no estar en fecha y ponerse su producción en épocas en las que el mercado demanda más plátano. En definitiva, buscar más estabilidad, que es lo que el proyecto es lo que está intentando conseguir. ¿Será más eficiente, por tanto, la producción? Evidentemente, mucho más eficiente. Picar, retirar del mercado no le gusta a nadie, ni al agricultor, ni a las cooperativas, ni a las OPP. Eso es una cosa que debería ser el último recurso. Últimamente se ha convertido en un recurso muy normalizado, por desgracia, pero evidentemente tiene que ser el último recurso que utilicemos en la agricultura. Y no solo por precio y por cuestión de mercado, sino también por una cuestión de recursos, es decir, el agua, los abonos, el trabajo, pues despilfarrarlos o no tenerlos o no llevarlos al mercado, a la cadena normal, pues yo creo que es un error, es un fracaso. ¿Por qué considera que va a combatir mejor el fraude? Pues básicamente porque evidentemente el famoso plátano de papel, que habla todo el mundo, al tener una limitación, tener limitado el terreno y tener una limitación por kilos, te ayuda a, desarrollando una trazabilidad, es decir, sabiendo perfectamente de dónde vienen la parcela, de dónde vienen los plátanos y la cantidad que tiene asignada esa parcela, pues va a evitar que suban por encima de esas producciones. Es decir, no hay ningún incentivo para producir, para estar por encima de kilos de referencia en esa parcela, con lo cual entendemos que eso también es, con una buena y más fácil persecución del fraude, investigación, podemos tener controlado mejor a esas picarescas, que son muy pocos, pero que lo hacen. Al fin y al cabo también decía usted, bueno, es que es el único sector que viene subvencionado por Europa que no tiene un límite a la producción. ¿Por qué se ha tardado tanto en poner un límite? Pues no sé, es una cosa curiosa, pero todos los sectores, la medida 1 del POSEI, están todos limitados por hectárea, por superficie, y el cultivo del plátano, que siempre desde el inicio se apartaron los 141 millones, el subsector más importante, y provenía de una negociación cuando nos incorporamos a la Unión Europea diferente, pues se ha mantenido ahí y nunca se tomó la decisión de limitarlo. Hasta ahora no había hecho falta, estábamos en producciones por debajo del cálculo que habíamos de los 420.000 toneladas, pero llevamos una serie de años en que nos hemos sobrepasado y la medida fundamental es poner un control y parar
un poco ese exceso de producción que está produciendo unos precios muy bajos en momentos determinados y en años determinados en mercado. Lo cierto es que no todo el mundo está de acuerdo con este nuevo decreto. Desde Asprocan, 4 de las 6 organizaciones que componen la Asociación de Productores de Canarias han dicho que, bueno, que consideran que no va a ser positivo el efecto de este decreto. ¿Por qué cree que tiene esa posición Asprocan o una gran parte de Asprocan? Una gran parte de Asprocan en función de lo que veamos, es decir, representan casi un poquitito más del 50%, porque las 2 organizaciones productoras que apoyaron el decreto desde un inicio, Coplaca y Agriten, representan casi el 50% de los cosecheros y de los kilos que se mandan a Península. Son datos muy semejantes, andan 2 cosas. Pues yo no sé, básicamente entiendo que estar en contra del decreto, a mí lo único razonable que me parece es que no se quiere limitar la producción de plátanos. Es decir, hay una concepción por parte de una parte de Asprocan, por ejemplo, el actual presidente, que después... José Carlos Rendón, sí. José Carlos Rendón, que viene de la OPP Europlátano, que dice abiertamente en una entrevista que le vi estos días ya como presidente de Asprocan, habla de que hay que producir más, que no hay que retrotraer la producción. Yo creo que la producción, el mercado peninsular está dividido ahora mismo en un 50-50, no estoy de acuerdo tampoco con los datos que dio del 60-40 que lleva la banana, y en ese sentido el mercado está más o menos definido. En cualquier momento en el que tú te pasas de producción, o por ejemplo al año 2023, estás en producciones tan elevadas, el mercado se cae. Y en momentos en los que no llegamos, como estamos ahora, en los meses los que llevamos pasados, que estamos en torno a 6 millones, incluso menos en las últimas semanas, estamos en unos precios remuneratorios para el agricultor de 1,70. Eso tampoco es bueno, porque perdemos cuotas de mercado, porque al final tenemos un competidor fuerte, que es la banana, muy fuerte, mucho más grande que nosotros, que está ahí, y que esa apetencia del plátano antes que la banana al consumidor peninsular, pues a esos precios yo como consumidor empezaría a tener dudas. Y entiendo por lo que usted dice que está resistiendo bien el plátano de momento en la península. Con estas producciones sí. Bien y a un precio excesivamente elevado para nosotros mantener una cuota de mercado, porque eso puede provocar desvío. Otra posibilidad de oposición al decreto, yo la veo en las personas que el decreto, la medida las ha cogido con nuevas plantaciones o con proyectos de nuevas plantaciones. Que ahí es donde creo que hay que ser radical, hay que parar el tema de una vez el incremento de producción, y creo que ahí sí que puede haber generado alguna opinión en contra. Para mí, y lo digo de verdad, yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, es decir, en que eso ha provocado, ha cogido en posiciones un poco incómodas, porque esas otras posiciones de que vamos a perder, que nos van a quitar ayuda a esos productores de más de 68.000 kilos, yo creo que es mentira. Es decir, los coeficientes de reducción que antes te decía van a suponer una finca de 70.000 kilos en el año 2020, que tuviera 70.000 kilos, después de la aplicación de todos los coeficientes de reductores que llevamos o que pueden llegar, se quedaría en la ayuda de una finca de 63.000. Es decir, creo que al final toda esa estabilidad se va a conseguir y todos esos productores van a sentirse mucho más protegidos, porque esa ayuda a tu explotación, que es el concepto del POSEI, que no es otro que una ayuda a la pérdida de renta, una ayuda a la fijación de población rural y una ayuda al paisaje, pues hay que mantenerlo frente a una ayuda al incremento exagerado de producción en una explotación. Al final usted insiste mucho en esa parte del decreto, ¿no? Esa prohibición de nuevas explotaciones, y lo vincula con los intereses probables, ¿no?, de algunas personas que se han posicionado en contra, y seguros, vamos, según lo que usted dice. Y probables y entendibles, pero bueno... Pero son grandes productores realmente los que pueden iniciar, teniendo en cuenta la realidad del plátano hoy en día. Sí, básicamente son grandes productores. Lo que cuando uno está en política, y esa es mi forma de verla, y creo que también la valentía que ha tenido el gobierno, tiene que legislar para el interés general, no para el interés de unos pocos.
Y yo creo que en este caso se ha legislado para el interés general de todos los agricultores y sobre todo de la agricultura tradicional y del plátano, que es un exponente fundamental de los canarios. ¿Qué le parece la figura de José Carlos Rendón, del nuevo presidente de Asprocan? ¿Cree que hay continuidad con respecto a lo que venía, bueno, a la gestión de 8 años de Domingo Martín? Hombre, don José Carlos Rendón es una persona que lleva toda la vida en Asprocan y lleva toda la vida en Asprocan en el comité ejecutivo y en comisiones. Es decir, no es una persona que venga de nueva a Asprocan. Y yo creo que lo inteligente era haberse dado cuenta del cambio que está habiendo en el sector, de que los agricultores pequeños y medianos ya no se están callando, que están queriendo defender su negocio, y por las declaraciones que yo le he visto en prensa estos días, pues por desgracia yo sí veo una manera continuista, incluso una deriva más hacia posiciones más liberales dentro de Asprocan. Y eso a mí me preocupa. Yo le invito, yo lo conozco a él desde hace muchos años, yo lo invito, y a su familia, yo le invito a que reflexione, a que busque ese intento de cambio de Asprocan, porque Asprocan debe, desde mi punto de vista, debe de abrirse, cambiarse, juega un papel muy importante, es el organismo que la comunidad autónoma le ha dado la gestión de la IGP, donde se maneja la calidad. Asprocan y las OPP son las responsables en el decreto 42 de 2018 de organizar y planificar, que no es fácil utilizar la barreta, la producción para tener producciones más estables. Yo creo que es un momento de cambio donde hay que democratizar Asprocan, hay que dotarlo de otra estructura, de que participen más toda la base de agricultores, que no sean esas representaciones un poco orgánicas que tiene. Y yo creo que no darse cuenta de eso va a ser un error. Tú sabes que el cisne canta más fuerte cuando muere, ¿no? Pues yo espero que no sea el canto de cisne de Asprocan. Yo creo que quiero y deseo que sean inteligentes, que capten el cambio que está habiendo y que adapten, que provoquen esos cambios y a mí me parece sorprendente también esa oposición que ha dicho estos días al decreto, ¿no? Es decir, tan abierta que ha puesto públicamente como presidente de Asprocan. Te vuelvo a recordar que Asprocan el 50% son 2 OPP y el otro 50% las 4 OPP que lo apoyan. En cualquier caso hay una pequeña mayoría a favor, lógicamente. Sí, claro. Por eso ha salido elegido José Carlos Rendón, claro. Evidentemente. Pero entiendo que ha perdido una oportunidad importante Asprocan para adaptarse a la nueva realidad del sector, ¿no? Yo entiendo que la sigue teniendo, la cosa es que la aproveche, ¿no? Es decir, yo creo que haciendo una lectura adecuada política de la situación, la puede hacer. Y te vuelvo a decir, es una manera de destensionar un poco el sector, porque está tensionado, y de intentar un nuevo Asprocan con unas nuevas políticas de comercialización, pactar unas nuevas políticas de remuneración de precios y estar en ese acuerdo que ahí sí es el acuerdo al que hay que llegar. No me gusta, bueno, lo voy a decir, es decir, él viene de una OPP, tanto que reclama y solicita la unidad, que ha sido la única que ha roto la unidad de Asprocan durante estos años atrás. Fue un asunto de no querer picar y de una concepción diferente del planteamiento de comercialización. Yo creo que la unidad hay que conseguirla por una unidad real y no desde esa unidad de que si no me gusta, pues me voy, ¿no? Al fin y al cabo, una parte, no sabría medirla, pero importante en su destitución como director de Agricultura fue precisamente la oposición a la tramitación del decreto del plátano. ¿Usted cómo se siente ahora viendo que al final se ha aprobado el decreto, pero usted ya no está en la consejería? Yo me siento... Valle Inclán lo vería como un esperpento, porque sería muy bueno para él. Que un gobierno te cese porque considera que no es adecuada tu función y por lo que capaz de sacar a toda la oposición parlamentaria, que eso nunca lo había visto yo, a apoyar a un director general del gobierno al que ellos se oponen, a la comisión
en pleno de Agricultura defendiendo al agricultor general y al proyecto. Y que después de cesarte, que yo creo que fue un intento de descabezar el decreto, que después de cesarte ese propio gobierno apruebe ese decreto, pues yo lo califico de esperpento, es decir, o por lo menos de una extrañeza política que yo, tampoco llevo mucho tiempo en política, pero que yo nunca he visto, de lo que he leído tampoco. Me resulta extraño. A mí, sinceramente, cuando yo llegué a la consejería como director general, yo hablé con mi consejero, que creo que al que le debo lealtad, claramente con dos proyectos fundamentales para mí, que era, uno, me preocupaba mucho, yo vengo de una familia platanera, siempre he estado en el entorno platanero, me preocupaba mucho la evolución del mercado del 2023, 2024, la que estaba llevando, y por otro lado la recuperación agraria de La Palma. Entonces pusimos sobre la mesa los proyectos y decidimos comenzar ambos proyectos, ¿no? Y aparte de otros, de los normales de un director general. En esa época me tocó la puesta en marcha de la PEPAC, sustituyendo el PDR, el reglamento de ordenación de las DOSA. Es decir, me tocaron temas que eran contundentes. Pero para mí esos dos, dentro de... por donde venía, de La Palma, y de donde venía familiarmente, eran dos temas que a mí me tocaban en profundidad. Estas, que yo se lo decía al consejero, digo, si esto no sale, yo me voy. Es decir, yo dimito, primero entonces, porque yo quería que para mí era fundamental que el decreto del plátano saliera adelante. No hizo falta dimitir, me cesaron, pero bueno, yo estoy muy contento y muy orgulloso de que el argumento y los argumentos y las razones que expusimos las hubieran seguido defendiendo, entre ellos la consejería, el consejero y el viceconsejero, que me consta que han peleado muy duro por el tema, y la comisión del Parlamento, y evidentemente mis amigas las OPAs, ¿no? Que yo creo que han jugado un papel fundamental de apoyo, de unidad, que han estado ahí dando el callo, y porque se han dado cuenta de que era un momento oportuno para unirse y para luchar por ella. Unas organizaciones que la gente dice que por qué se llevan tan bien conmigo. Yo creo que siempre las escuché, siempre estuve muy próximo a ellos, y yo creo que de ese trabajo de integración y de escucha, pues también es el resultado de este decreto. Por eso te decía al principio que sí tengo que ver, pero que aquí al final, cuando yo me fui, hubo una gente que dio el callo y mantuvo la lucha con constancia y eficacia, porque al final ha salido. Dentro de ese clima de esperpento que usted ha descrito, usted decía en la otra entrevista que pudimos tener aquí en esta casa que a Narváez Quintero, cuando se produjo su destitución, le faltó valentía a la hora de defender su puesto. ¿Cree que habrá sido valiente a la hora de defender el decreto? Sí, la valentía la ha cogido. Evidentemente ha tardado mucho en buscar los apoyos de las OPA, de la Comisión de Agricultura del Parlamento, y yo creo que hasta una percepción mía, no me lo ha dicho, pero yo creo que hasta la propia intervención del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en el debate de Estado de la Nacionalidad, yo creo que le dio el empuje definitivo para presentar. También un apoyo de un documento que técnicamente es impecable. Es decir, todos los funcionarios de la consejería que han trabajado en este documento, el proceso de participación pública, donde más del 80% apoyaron el proyecto, el proceso de apoyo desde la Unión Europea a la norma también que se dio. Yo creo que se dieron muchas circunstancias que evidentemente Narváez tuvo la salida y a él le gusta tener todo bien sujeto para sacar la valentía o la decisión para tomarla. Cada uno es como es en política, y hay algunos que son más arriesgados, otros menos arriesgados, que les gustan más calculadores, pero en este sentido tengo que felicitarlo también, no me queda otra, porque le ha salido bien la jugada. Los que hemos seguido todo el recorrido tortuoso de este decreto, pues podemos poner sobre la mesa muchas contradicciones o cuestiones que
cogiendo la palabra que usted decía, pueden resultar esperpénticas, ¿no? Desde se destituye al director de Agricultura que impulsaba el decreto por las críticas de un sector de los productores al decreto, después se acaba aprobando ese decreto por el que se destituyó al director de Agricultura, pero es que también hemos visto cómo la presidenta de su partido, de Coalición Canaria en La Palma, ha fichado como asesor para la Consejería de Administraciones Públicas y de Justicia a una de las personas más críticas con este decreto. ¿Esto usted cómo lo ha interpretado? Yo la interpretación que hago, cada uno nombra a los asesores sí, pueden hacerlo libremente. Que quiera nombrar. Yo lo que veo es que Elías Navarro, que creo que es la persona que sí, Elías Navarro. No ha demostrado en ningún sector profesional ni ninguna especialidad o ninguna capacidad para poder asesorar respecto a cualquier tema que tenga la consejera de Presidencia. No Entonces, sé. ¿cómo interpreta esa incorporación? Pues yo difícilmente la sé interpretar. A mí no se me ocurre otra cosa que bueno, lo que se habla en política me lo estás poniendo sobre la mesa de alguna manera alguna promoción para un futuro de Elías dentro del partido. Es que no se me ocurre otra cosa. Es decir, yo lo que sí veo es que es libre de tomar la decisión, pero sí veo por otro lado pues que en qué va a asesorarlo, porque el equipo jurídico, me imagino que sacado por oposiciones que tiene en la consejería, pues de un nivel, de un buen nivel y un nivel adecuado. Al final, la propia Nieves Lady Barreto, que es presidenta de Coalición Canaria en La Palma, el propio presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, políticamente también han mostrado sus dudas sobre este decreto. ¿Por qué cree que hay un sector de la política palmera y una organización importante como es Cupalma que se han posicionado en contra? Yo la posición de Cupalma creo que es una posición muy personal del gerente. Lo digo sinceramente. No creo que sea una posición de los 2.400 agricultores que tiene Cupalma. Porque los 2.400 agricultores de Cupalma, por tamaño, son de los más beneficiados de este decreto. O no se ha entendido, o no se ha querido entender, o se ha utilizado eso que antes decía de esa democracia orgánica para que el gerente posicione el sentido del voto de esos 2.500 agricultores. Y yo como cosechero de Cupalma creo que si haces un análisis adecuado de la situación, el decreto, muchos de origen en los sauces, en esas segundas y terceras zonas, deberían de estar apoyando como locos el decreto que se va a aplicar. O sea, una cuestión personal del gerente. Yo entiendo que sí, porque de hecho te digo que nosotros cuando empezamos la ronda, porque desde el principio de la legislatura, tanto el viceconsejero como yo, estuvimos hablando con todos los representantes de la OPP. Y precisamente nos sorprendió una postura que nunca cambió, negativa de Domingo Martín al decreto, desde un inicio. Y entonces eso me sorprendió mucho. Después otra posición importante han sido el 9% de los agricultores de Canarias están por encima de esa producción de 68.500 y el 15% son en La Palma, eso es verdad. También es verdad que de ese 15%, que ahora hay un periodo para identificar muchas parcelas que no están identificadas, hay muchos agricultores que les parecen muchos kilos por hectárea porque no tienen el registro de afiliados todas las parcelas, eso se va a regularizar, con lo cual esa cantidad va a ser mucho menos. Pero por lo que te decía antes, el prorrateo a esas cantidades que se suben va a compensar, es decir, la falta de prorrateo, es decir, volverlas a un precio de 33 céntimos por kilo a esos agricultores, encontrarán que eso no va a ser posible, que va a ser beneficioso para ellos. Entonces, yo creo que desde Europlátano, que sí abiertamente ha estado en contra yo creo que en ese sentido, a mí me da la impresión de que no le han explicado a esos agricultores perfectamente el sentido del decreto, y ha sido por los intereses que sean políticamente utilizados. Eso le iba a decir, los han utilizado en su opinión. Y la posición política que le preguntaba a Nieves Lady Barreto, el presidente del Cabildo de La Palma, ¿cómo la interpreta?
Pues no sé, es decir, ellos son uña y carne, es decir, ellos dentro del partido llegaron juntos a la... Y me imagino que pues, muchas veces esas contradicciones. Yo también creo que el mundo del plátano, aunque los palmeros, pues el 10% de nuestra economía está en el plátano, pues no interpretan, perdón, el 10% del empleo, no interpretan el 6% de la economía, del PIB, no, el plátano no es más, que a veces pensamos que la palma... No interpretan adecuadamente o no conocen adecuadamente los mecanismos del POSEI. Yo lo que sí tengo claro es que frente a una opinión de una Consejería de Agricultura que tiene clarísimo todos los técnicos que esta solución es la viable, no entiendo cómo la consejera de Presidencia o el presidente del Cabildo se metan a interferir en lo que es las propias funciones de esa consejería. Eso es lo que a mí más me sorprende. Es decir, políticamente, ¿por qué lo hacen? No sé, se lo preguntan a ellos. Sí, tengo que preguntárselo. Una última cuestión, porque claro, al final hemos hablado, lógicamente es lo que toca desde el punto de vista del productor, pero vamos a hablar un poco también desde el punto de vista del consumidor, porque al final también la oscilación de precios afecta también al precio del producto en el mercado y vivimos en una etapa en la que ahora mismo se está pagando muy bien el plátano a los cosecheros, pero también hemos visto cómo en los lineales, en los supermercados, el precio se ha disparado por encima de los 3 euros el kilo en gran parte de esos supermercados. Y la gente se puede preguntar, bueno, es que lo que no puede ser es que al final los problemas del plátano, los tengamos que pagar los consumidores cuando siempre se ha dicho que el problema está en la intermediación. Sí, no, es evidente que, bueno, en la cadena de valor la parte gorda se la sigue llevando la distribución. Y es evidente que la oferta y la demanda funcionan, el mercado funciona. Cuando hay mucho plátano, los precios se caen porque no hay dónde colocarlo, es un producto perecedero. Y cuando hay poco plátano, que es nuestra gran ventaja, es decir, tenemos un producto muy bien posicionado, tenemos que aprovechar eso como locos. Es decir, tenemos un producto que el consumidor, el canario no tiene otro, pero el consumidor peninsular tiene clarísimo que elige, que le gusta más el plátano que la banana. A mí me sorprende. Lo que es sorprendente es que llega a unos momentos de precio que por mucho que te guste, frente a una banana a 1,20, 1,30, 1,40, a un plátano a 3 o 3,20, 3,40 o incluso en algunos en la península incluso pueblos, más, ¿no? Sí, claro. A 5 ha llegado en algunos lugares. Ahí la gente empieza a tener sus dudas. Y eso es perder cuotas. Y eso a mí sí me preocupa. Por eso yo creo que lo importante es la cadena que participe del valor en su justa medida, y creo que la distribución, que es importante tener el equilibrio en el mercado. Por eso te digo que esos 420 millones de kilos que podamos sacar, tenerlos repartidos durante toda la plaza. Y sería muy interesante que en esa nueva línea de Asprocan, que yo espero que ese nuevo camino, llegar a acuerdos con la distribución, acuerdos plurianuales, con precios estables. Ese sería el ideal. ¿Cree que va a fomentar este decreto esa estabilidad o esa posibilidad de Esa estabilizar estabilidad, los precios? el decreto, creo que pone el marco para que exista. Porque, vuelvo a repetirte, esa obsesión por producir más ya se elimina. Es decir, lo inteligente ahora es producir cuando el mercado me lo demanda. Y después, otra pata importante que ahí tiene que Asprocan hacer y la consejería son las cuestiones de calidad. Tenemos que tener un producto fresco y de buena apariencia en el lineal. Ya tienen que acabarse esas historias de algunas presentaciones que tenemos, porque tenemos esa imagen de marca, esa posición del plátano, tenemos que defenderla a muerte, porque precisamente eso es lo que nos está permitiendo sobrevivir a un competidor como la banana. Y si no nos damos cuenta de eso, si no nos damos cuenta que nuestro competidor es esa banana, no nosotros, estamos acabados. Y ese es un paradigma que yo creo que el decreto, la consejería y las personas que están en la consejería y algunos que estábamos fuera, teníamos claro a la hora de plantear esta nueva norma, esta forma de regular el plátano en el mercado o el subsector platanero. Pues Javier Gutiérrez Taño, ha sido un placer poder un poco diseccionar mejor este nuevo decreto que ha aprobado el Gobierno de Canarias
Gracias por estar aquí y felicidades, insisto, por esa parte de responsabilidad importante que ha tenido usted en la aprobación de este decreto. Ojalá que sirva para poner un poco de orden en ese sector del plátano que es tan importante para Canarias, pero que también es verdad que había estado un poco desnortado en los últimos años y eso se está notando en muchos aspectos. De verdad, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros nos despedimos del plátano, sin duda es un producto que nos preocupa, que nos interesa. Son muchas las familias que dependen de su producción y aunque, lo decía Javier Gutiérrez Taño, solo sea el 6% del PIB en la isla de La Palma, genera en torno al 10% del empleo y en cualquier caso, sin duda, es uno de los elementos distintivos de Canarias y es importante que al final tengamos productos que sean sostenibles también de una manera más justa y más equilibrada. Eso es lo que se ha perseguido o se persigue con este decreto. Veremos cuáles son los resultados. Que pasen una feliz noche.